Por aquí dicen que este titular, Barcelona gana con susto, no funciona. ¿Será mejor poner Barcelona gana trabajándolo? ¿O tú No, estás de no, acuerdo que digamos que Barcelona ha trabajando ganado con y con susto? susto de infarto, trabajando y con ¡Ay, susto de infarto, no, listo! no pasa nada ¡Listo! por decirlo. Sí, sí. Bueno, a mí me han dicho muchas cosas en la vida, pero que soy madridista pocas veces, ¿eh? Os tengo que decir que pocas veces Uy, vete me han dicho acostumbrando, esto. ¿eh? Y aunque trate de disimularlo, es que no se me da muy Luis, bien disimular Luis, cuál es mi equipo, la verdad. Luis, te vamos a llevar al lado bueno, tío. Tienes que abandonar el Sí. barcelonismo, tío. No, no tienes trabajo, no tienes Estás a trabajo ni nada, tiempo, casi. Luis, Déjalo, estás a tiempo. déjalo. Estás a Está tiempo de complicado, venirte está No, a complicado. buen lado, tío. Que Rodra, aunque me bueno. esfuerces, que el blanco no me queda bien, a mí no me queda bien. Yo ya soy pálido de piel, y entonces si me pongo de color blanco ya no hay contraste, no, no es para mí. No, y a mí me gustan los contrastes, a mí me gusta tener a Rodra en Madrid y tener a Lluís en Barcelona. Ustedes son nuestros insiders y ustedes tienen información de primera mano y además ven las cosas y el fútbol con su óptica y eso hace que uno disfrute más el debate que se pueda generar en estos espacios. ¿Sabían que el Barcelona ha ganado 11 partidos consecutivos entre semana en la Liga? La última vez que no ganó un partido de Liga, un martes, miércoles o jueves, fue en septiembre de 2023 contra el Mallorca. Aquel día fue un empate 2-2. Bueno, Lluís, desde el último partido que le viste al Barça a ¿notaste alguna mejoría? Porque este equipo no le pierde pisada al Madrid y está sacando los resultados sin Lamine Yamal de arranque en el 11. Y creo que se tiene que destacar aquí el trabajo de Flick, ¿no? Porque hoy se plantea un escenario en la primera parte que no termina de salir, pero se tiene que elogiar lo que ve Flick, lo que decide cambiar y después que el Barça por fin, después de muchos años, tiene una plantilla con un fondo de armario buenísimo y que te puede cambiar y ganar los partidos desde el banquillo. Hoy para mí la entrada de Frenkie de Jong, que yo no sé si sabéis, pero en Barcelona es un jugador que tiene que hacer el doble o el triple que cualquier otro para Señor. recibir aplausos, para ser elogiado, porque se le critica muchísimo. Y a veces cuando te das cuenta de la importancia de Jong en este equipo es precisamente cuando no está, ¿no? Y hoy se nota su ausencia en la primera parte, y entra de manera maravillosa en el partido, le cambia el ritmo, le cambia la cara al partido y además, como guinda del pastel, te hace esta asistencia, pero creo que se tiene que valorar muchísimo aquí la toma de decisiones de Flick. Y después yo sí que veo una nota negativa, sobre todo en el partido de hoy. Me ha alegrado mucho al ver a Dani Olmo en el 11 titular, porque el otro día juega 90 minutos, algo que ya es inusual, y 4 días después vuelve a ser titular. He pensado que lo íbamos a disfrutar y creo que el partido de Dani Olmo es otra vez un paso atrás. Después del paso adelante que dio el fin de semana pasado, hoy no estuvo nada fino en partidos, en contextos que son ideales para él. Es un partido así donde Dani Olmo tiene que demostrar su valía, tiene que demostrar sobre todo su precisión en estos espacios reducidos y no estuvo nada fino hoy Olmo. Sí, como que tuvo menos participaciones. Richard, no sé si estás de acuerdo con el comentario de Lluís, como que le vimos menos participaciones de las que uno se hubiese imaginado en un partido con estas características, pero al menos yo lo que vi es que no dejó de intentarlo. No, eso sí, buscó asociarse bien por su sector, ¿no? Y esa insistencia en convertirse en el mediapunta ideal. Yo eso lo veo bien, pero, a ver, no sé si las sociedades que trató de tener Dani Olmo, porque estoy muy de acuerdo con lo que dice Lluís, muy de acuerdo en que no es la mejor versión de él. Yo más de una vez aquí he dicho que yo prefiero de mediapunta a Fermín que a Dani Olmo, porque me parece a mí Fermín no tiene tantas caídas drásticas. El partido que tú le viste la semana pasada a Dani Olmo, espectacular, y ya hoy tiene una caída bastante drástica. Eso de pronto no se ve con Fermín. Fermín va más en una línea de constancia en cuanto a su juego. No sé si hoy le afecte también el hecho de que Rafinha, por ejemplo, en el extremo de la derecha no tiene un gran partido y no se termina de asociar bien con Dani Olmo. Puede ser una de las cosas. También es cierto decir que no es lo mismo el Barcelona cuando tiene a Rafinha por la izquierda y de lateral por izquierda tiene a Balde y tener por derecha a Lamine Yamal. Hay una diferencia tremenda y lo vemos en el día de hoy. El partido de hoy, no por la ausencia, no solamente la ausencia de Lamine, sino el tener que utilizar a Rafinha en un perfil donde te puede hacer las cosas, pero que no es su perfil, no es su posición natural. Y creo que eso también termina afectando y mucho el trabajo de Dani Olmo. Hay un partido, me atrevería a decir,
Bueno, sí, bueno, en líneas generales para Rashford. Creo que Rashford es uno de esos jugadores que ha venido levantando poco a poco, y hoy es otro partido bueno que termina de dar el inglés. Y eso en la ausencia del buen juego de Dani Olmo, que por eso creo que hay que destacar también mucho más lo que ha terminado de hacer el jugador el ex del Manchester United. Claro, digamos que puede ser, yo lo vi como que el mejor del arranque del partido, tuvo incluso una volea, un trayazo lejano, Sí, sí. que fueron de las primeras ocasiones del Barcelona, y pensé en el doblete que había marcado 2 fechas atrás, Marcus Rashford. Además dio el 1-3 a Araujo con un córner bien medidito, así como que cuando están en un quirófano, ¿no? Así bien quirúrgico, quería decir. El hecho es que tenemos declaraciones, para volver al tema de Joan García, de Hansi Flick con respecto a su portero. Digamos que fue, la nota baja de este Barça, ver el horror de Joan García en la salida. Es como queremos que juegue Joan. Puede pasar algo así. Es un fantástico portero y lo demostró al final del partido. Un error, pero esto es fútbol y es importante siempre que esté en esa primera línea de defensa. Rodra, ¿qué te parecen las declaraciones de Flick sobre su portero? ¿Está convencido, contento y ni un pero? Se lo leía gente del Barcelona que decían que bueno, que si ocurría un error de su portero, que preferían que fuera así en una acción que sale por jugar el balón, que en otra que se quede más en la cueva, ¿no? Yo creo que los porteros no pueden cometer estos errores, y menos aún en el Barça, juegues como juegues. Entonces, bueno, yo no justifico este tipo de errores en porteros de tan alto nivel como considero a Joan. Me parece un portero brutal, Joan, o sea, me encanta, pero creo que no le puedes permitir a un portero de su calibre el que te ponga en aprietos un encuentro que tendrías que ganar fácil, bien y más cómodo. Entonces, bueno, creo que ahí hoy está mal Claro. por ese error. Y nada, estaba leyendo ahora más comentarios. Es verdad que he rescatado ahí alguno bueno que me decía que me daba algo de ánimo, de Miguel Domínguez y otro creo que de Santos, que me decían, bueno, es del Madrid, pero agradecemos su sinceridad y tal. Así que, joder, les mando un abrazo muy grande desde aquí. Y nada, me alegra ver también ahí esa parte desde el lado culé. Y nada, hablando de Rashford, volviendo, que lo estabais tratando, creo que hay que aplaudir de nuevo a Flick por eso, cómo rescata jugadores, cómo quiere hacer partícipes al mayor número de jugadores posibles, y está sumando Rashford. Es innegable y yo no contaba con ello, y ha añadido un elemento más a la rotación de mucha calidad y de mucho número hasta el momento, porque es raro el día que no juega y no da una asistencia, aporta en una acción buena de ataque o gol, el doblete que firma en St. James's Park en Champions en un partido bastante complicado. Joder, creo que es un detalle muy positivo para el equipo culé, y que les va a ayudar en esa línea de liga, ¿no? De conseguir un puntaje tan alto, que es lo que creo que va a suceder. Para mí, yo creo que va a ser una liga muy parecida a las de la rivalidad Mou-Guardiola, de rozar casi los 90, 100 puntos que hacían en esa época. Ojito, este año no se vayan a puntuaciones así, porque les veo con mucha distancia sobre el resto, y les veo además muy conectados a los dos equipos. Ahí Hilario decía que, y estaba de acuerdo con eso, de que va a ser una liga muy pareja. Luego dice Carquis, Rodra, llévatelo al lado del... ¿Y me perdí? Del nadaplete. He del visto a uno que Nadaplete. está ahí Nadaplete. reincidiendo, pero hombre, el Real Madrid siempre es seguro, tarde o temprano es seguro de títulos, así que eso no, ahí no entro. Y Leslie dice, gana el Barcelona sin penales y además sin ningún tipo de polémicas, y eso es bastante agradable. Hoy se salvó de un error arbitral el Barça. Qué bueno. Hoy no hubo Fíjate, polémica. Hoy no. Ayer hubo bastante con el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, y el otro día con el Real Madrid también. Pero bueno, los clubes no tienen culpa de cuando un arbitraje lo hace bien o lo hace mal. Ahí a pensar de teorías de las especulaciones y conspiraciones, por favor, estamos muy distantes de eso. Pero te me fuiste por otro lado, Rodra, y no me dejaste preguntarte si tú quisieras a un portero como Joan García en tu club. Yo claro que le querría. Me parece un porterazo, me encanta Joan García. De hecho, hay una historia con Joan García. No, es que la gente me va a decir, joder, siempre sacas al Madrid y tal, pero es que Pero si tienes a Courtois... en los meses No, previos, pues mira, yo estoy dejando que me explique porque no entiendo. eso, voy a contar Yo no voy a entiendo. contar una interioridad ahí que hubo en los meses antes del final de temporada pasada.
a Courtois le llega una oferta o al menos una llamada mareante desde Arabia de, oye, hay posibilidades de poder salir, de tal, de irte del Madrid. Y entonces en ese momento el Madrid se plantea el nombre de Joan. Si Courtois iba a salir, pues tenían a Joan anotado en su agenda y hablan con Courtois. Courtois dice que no, que se va a quedar, que no tiene pensado en el corto plazo salir a Arabia. Y, y bueno, y pues final. Y ya, y apareció el Barcelona Claro, y luego Joan para quedarse lo primero que nos nadie. contaban eso, que lo tenía hecho con el Newcastle, era el equipo, porque se hablaba del Aston Villa y tal, pero era el Newcastle el equipo que le tenía ahí a Joan. No le ofrecían el dinero que él quería. El Barça sí que aparece primero sin ofrecer tampoco el dinero que quería, pero luego vuelven a la carga con otra oferta y ofrecen ya el dinero que quería Joan. Y Joan, pues mira, no se lo piensa ahí dos veces, tiene claro ir al Barça y al final va para allá. Pero a mí me hubiera encantado Luis, que Joan hubiera sido el reemplazo de Courtois, pues en un futuro, pues espero que medio plazo, porque yo no quiero te perder a quedarás Courtois. soñando, te quedarás soñando, Eso quédate es. esperando, siéntate comodito. Luis, ¿verdad? Llegó para quedarse Joan Que es García al nuestro, que es Barcelona. nuestro. Además es un fichaje que se veía muy improbable, ¿eh? En Barcelona en los meses previos a que acabara la liga. Yo de hecho pensaba, me imaginaba un posible movimiento del Atlético de Madrid, porque Oblak ya no es el Oblak que nos tenía acostumbrados en las últimas temporadas y con la temporada que hace estaba claro que muchísimos equipos le iban a intentar fichar, ¿no? Y me imaginaba que uno de ellos sería el del Cholo Simeone, pero bueno, yo feliz de que esté en Barcelona porque además creo que es bueno, es la posición que el Barça tuvo más débil, ¿no? El eslabón débil del año pasado y era muy necesario reforzarla. Y bueno, lo he dicho muchas veces además, pero que es un fichaje que en Barcelona no estamos acostumbrados. Cuando hay un jugador de la importancia de Ter Stegen, ya no deportiva, sino institucional, el capitán, que se le cuestione. Y cuando llega un fichaje así, pues se tiene que celebrar porque también es que nos estamos adaptando a los tiempos, estamos no solo mirando al presente, sino mirando un poco más allá. Y estaba pensando ahora mientras escuchaba a Rodra que aquí Luis de la Fuente tendrá un problema, ya no solo en la portería, porque tiene muchísimas alternativas. El otro día pensaba lo mismo en el lateral izquierdo, ¿no? Porque Carreras está exhibiéndose partido tras partido, de momento no ha ido con la selección, estará Valde cuando vuelva, que tampoco está siendo habitual, pero a meses del Mundial hay muchísimas posiciones inciertas aún en el 11 de España. Pero bueno, esto es otro tema. Da para otro vídeo esto. Claro. Ahí Daniel está diciendo que Joan García es mejor que Courtois. Para cerrar ese tema de la portería del Barça, Aún le ¿estás de queda. acuerdo, Richard? Vamos, no le pongan colores. Es un arquerazo, pero no le pongan colores tampoco. Ok. Bueno, tenemos la opinión genérica de lo que fue este partido para el técnico alemán Hansi Flick. Dijo, en la primera parte jugamos bien, creamos ocasiones suficientes para marcar, pero no lo hicimos. En la segunda parte seguimos esa línea, hay que seguir. Los cambios llegaron en el momento correcto. Estoy feliz de que sacásemos los 3 puntos. Frenkie, Lewandowski han contribuido a ello. Bueno, no hay día en que Flick, Richard, no mencione a De Jong y el aporte que hace quizás su jugador al que le tiene más fe, ¿no? Como que el que siente más suyo, más que puede ser una continuación de lo que él trae aquí a la cancha. No sé si tengas esa misma sensación y qué opinas de las declaraciones de Flick con respecto al contexto del partido. Sí, las declaraciones que da, a ver, no te va a decir en el contexto de sus declaraciones que en el primer tiempo tenía que resolver cosas y fíjate que él evade decir lo que estaba mal durante el primer tiempo, que claramente era, por ejemplo, Casado estaba estorbándose con Pedri, era uno de esos que le faltaba hacer algún achique adicional para que el Oviedo no pudiera tener tanta facilidad para intentar la contra. Ese era uno de los cambios que estaba advertido. Y después te hacía falta un poquitico de pólvora, de dinamita en el área. Dentro de esas declaraciones que da Hansi Flick, sobre el final de las declaraciones es que te elogia a los dos cambios y dijo que los cambios llegaron en el momento justo. Bueno, si juntas los dos mensajes entiendes la lectura, es que el primer tiempo no fue tan bueno como él te está diciendo. Fue un primer tiempo donde ciertamente se sufrió, donde Barcelona no encontraba la manera de poder parar las contras del Oviedo, que al Barcelona le estaba costando pisar el área y pisarla con contundencia, y todo eso lo cambia con un par de elementos. Frenkie de Jong y Robert Lewandowski. Aquí, por ejemplo, está diciendo
Pedro Gutiérrez, el Barça gana y sin penales. Carlos Omar Flores, Joan más joven y 1000 veces mejor que Courtois. Galbus Garner dice, Luis, Frenkie de Jong debe ser titular siempre. ¿Estás de acuerdo? Bueno, hay partidos para todos. Creo que el calendario está muy apretado y que todos tendrán sus minutos, pero sí que en los días importantes creo que la pareja ahora mismo de Frenkie de Jong y de Pedri es innegociable. Dejadme contaros una anécdota que sucedió ayer en la rueda de prensa, al hilo de lo que os decía, ¿no? Que Frenkie de Jong es históricamente muy cuestionado aquí en Barcelona. Ayer un periodista le preguntaba a Flick que qué opinaba él, ¿no? Porque sí que es cierto que se le da mucha importancia desde el área técnica, desde el club a De Jong, se le ve como un imprescindible, pero siempre es discutido en la opinión pública. Y Flick se mostró muy sorprendido, decía que él no tenía redes sociales y que suerte que no tenía redes sociales, pero que esperaba que la gente cambiara de opinión porque Frenkie era una pieza súper valorada dentro del staff, entre los jugadores, y decía, tenéis que fijaros que muchas veces cuando se les pregunta a jugadores cuál es el mejor compañero que has tenido o el jugador más infravalorado, muchas veces lo que responden los jugadores profesionales es precisamente Frenkie de Jong, o en otras ocasiones se les ha preguntado a rivales y a entrenadores rivales qué jugador de la liga te gustaría tener, y muchos de ellos han dicho Frenkie de Jong, que esto denota la importancia del holandés, que hoy hace un partido soberbio, bueno, una segunda parte que es soberbia. Claro, me gusta que nos cuentes esa anécdota, ¿no? Por lo que yo le venía planteando a Richard, ¿no? De lo que pretende y busca Hansi Flick con Frenkie de Jong específicamente. ¿Tú también tienes esta sensación de que quizás es de sus jugadores más desconfianza en este Barcelona? Sí, sí, sin duda. Sí, absolutamente. Primero contigo, Luis. Ok. Sí, o sea, creo que siempre lo ha demostrado. Incluso el año pasado hay un momento que parece que no tiene sentido poner a De Jong, no por su nivel, porque él estaba lesionado, venía de una larga lesión de tobillo que se complica y que se alarga muchísimo en el tiempo. Y Flick, que primero apuesta por Bernal, pero que Bernal se lesiona, encuentra en Marc Casado una pieza ideal. Yo me acuerdo de la primera parte de Casado en el Bernabéu, es escandalosa, parece un jugador que lleva 10 años jugando en el Barça, de titular, además, con una jerarquía impresionante, un liderazgo, una garra, una actitud innegociable, y después con un trato de balón exquisito, ¿no? Lo vimos el otro día con un pase espectacular a Marcus Rashford en una de las últimas jugadas del partido que le deja solo, pero es que el año pasado tuvo muchísimas así. Y es cuando se recupera De Jong que Flick apuesta por él en detrimento de Marc Casado, en una decisión que nadie entiende porque Casado se está saliendo. Pero bueno, Flick está haciendo esto en algunas ocasiones, apostar por jugadores no por su rendimiento inmediato, sino por su rendimiento a largo plazo, y el tiempo le está dando la razón, y ahora mismo De Jong es inamovible en el 11 titular de los días grandes del Barça. Gran punto. Y hoy, Richard, el Barça yo siento que mejoró con la entrada de Jong. Mejoró en la circulación del balón, en la fluidez del juego, le dio el pase a Lewandowski para ese golazo, para ese 1-2 tan importante, donde, bueno, definitivamente pesó la camiseta culé en este partido en el Carlos Tartiere. Sí, definitivamente. Además que si hay algo que te sabe hacer Frenkie de Jong, primero es la correcta lectura que tiene de los momentos de partido. Y después de la toma de decisiones, creo que esa es una de las virtudes más grandes que tiene Frenkie de Jong, además de hacerte las labores habituales de un mediocampista. Pero esas decisiones tan a tiempo, tan oportunas, esa visión de partido que tiene, hoy por lo menos el pase que él hace para la jugada del gol de Lewandowski es parte de eso. Es la toma de decisiones, es entender el momento de partido. Si algo estaba complicándosele al Barcelona con el Real Oviedo, en ese momento que estaban 1-1, era que parecía que había caído como en un bajón de oportunidades dentro del área el Barcelona, y se insistía con la pelota por los costados, se insistía en entrar al área y el Oviedo lograba cerrar bien los espacios.